Interrumpimos el reportaje porque realmente hemos cometido una involuntaria grosería con el doctor García, hacerlo esperar tanto. Este reportaje lo vamos a pasar completo el día de mañana. Tenemos al doctor Alan García, tal como lo dije al principio del programa. Le pido mil disculpas por la espera y, por favor... No, por favor, de ninguna manera. Espero que las acepte. Espero que las acepte. De todas maneras, César. Es Bien. un honor estar aquí. Jorge del Castillo hoy día dio una impresión para algunos demasiado conservadora. ¿Es que Jorge del Castillo es el ala derecha del APRA como fue Townsend en los años 80? No, Jorge tiene una forma distinta de decir las cosas. Él está en una política de apertura hacia el sector de inversión y tal vez por eso tiene una forma distinta, pero está dentro de la decisión del partido que desde ayer y desde hoy en la mañana se había tomado muy claramente. Después de revisar qué es lo que iba a plantear el doctor Kuczynski, había la clara sensación de que nada va a cambiar para la agricultura, para la pequeña y microempresa, para la titulación que necesitan los asentamientos humanos, para las medicinas, que corremos peligro todavía de ir aceleradamente a un TLC sin la necesaria prudencia. Por consiguiente, el partido tomó la decisión de abstenerse. Abstenerse significa, ojalá tenga usted éxito en aquello que incorpora al debate la seguridad ciudadana. Vamos a ver cómo se hace todo eso. Ojalá usted logre negociar mejor los términos del TLC, ahora que es primer ministro, pero vamos a abstenernos haciendo una expectativa por una razón fundamental. Nosotros hemos mencionado en varias ocasiones que el doctor Kuczynski como gerente, como técnico, ha manejado bien la caja fiscal, pero este es un aspecto de la política general del Estado. Y tras la política general del Estado, como lo hemos visto anoche, continúa el doctor Toledo y su socio Olivera. De manera que, como dice el poema de Vallejo, confianza en el anteojo y no en el ojo, en el peldaño y nunca en la escalera. Es decir, atrás hay una política general, hay todo un proyecto y no podemos caer en dar confianza a la continuidad de lo que se ha venido haciendo durante los 4 años. Lamentablemente, al escuchar el discurso, veo que no van a cambiar cosas fundamentales, reitero, respecto a la agricultura y al pueblo en general. ¿Podemos hacer la primera pausa, por favor? ¿Cómo no? Le voy a preguntar desde luego, ¿esperaba usted algo más de Kuczynski? ¿Por qué hay que perder la esperanza? Tal vez ¿Tenía usted ilusión sobre Kuczynski? Ilusión no, pero estaba seguro que podía plantearse algo distinto. Sin embargo, lo ocurrido en estos 2 últimos días, un ministro que plantea reducir las vacaciones de 30 a 15 días y anuncios en Palacio de la vieja sociedad que existía, creímos, y se había disuelto, ratifican que quienes siguen gobernando son los socios de esa alianza y que el doctor Kuczynski, a pesar de ser un buen técnico y para el tema de la inversión externa, no solo chilena, puede servirle al país y para reperfilar la deuda externa, va a estar, sin embargo, sujeto totalmente a este grupo que ha venido manejando el Perú durante 4 años. Bien, primera pausa. Todas las encuestas le dan, doctor García, buenas perspectivas y una gran esperanza en relación a las elecciones de 2006, pero todas coinciden en decir que usted es el que obtiene la mayor resistencia, el antivoto más sólido. ¿Qué le suscita eso? La necesidad de explicar adecuadamente cuáles son los propósitos del partido hacia el futuro y cuál es su autocrítica de los errores cometidos en el pasado. Yo creo que esa forma de hablar al país fue la que me permitió tener 5 millones de votos y casi 48% en el año 2001, de manera que confío en el pueblo peruano y en su capacidad de recibir de buena fe y generosamente los planteamientos que hagamos. En relación a quienes desconfían que usted haya cambiado, los incrédulos, los que dicen no, este va a repetir algunas pulsiones, algunas compulsiones, este va a hacer lo que hizo. Mejor dicho, los que no le conceden capacidad alguna de rectificación, ¿qué les diría usted? Bueno, que sean un poco más generosos y abiertos de corazón, un poco más generosos y abiertos de espíritu. Bien dice el viejo adagio, solo Dios y los imbéciles no cambian, y no creo en ninguna de esas condiciones. He explicado largamente cómo entiendo las transformaciones del mundo, las hemos conversado muy largamente con usted,
Pero además de eso, soy un convencido de que el gobierno debe ser encabezado por gente técnica, naturalmente comprometida con ciertas orientaciones sociales, con el desarrollo de la agricultura, con la difusión de la propiedad a través de la titulación, con el resguardo de ciertos elementos fundamentales como el agua potable, por ejemplo. Tenemos todo este concepto de ideas claras, pero requerimos de peruanos capaces y técnicos. ¿Sus errores estatistas no lo están llevando a ocupar el centro de la política y no el centro izquierda? Es decir, la expiación que usted está haciendo en relación a su gobierno anterior, ¿no lo está llevando a tener la misma clientela que Lourdes Flores? De ninguna manera. Yo soy un convencido que se denomina centro-izquierda a la asociación del libre mercado y la inversión externa con la acción del Estado. Lo que reprocho a este gobierno, y lamentablemente no he visto en la intervención del doctor Kuczynski, es reconocer que el Estado debe tener presencia y acción. Tenemos un Estado inerte, un Estado maniatado y carísimo, que no actúa en políticas concretas en el plano productivo, por ejemplo, de la sierra. Soñar que la sierra puede ser exportadora, como poco a poco está haciéndolo la costa, transformaría que no fiscaliza monopolios y oligopolios. Además de eso, pero esa es una herencia recibida del gobierno fujimorista. ¿En 4 años no nos hemos podido sacudir de esa herencia? Lamentablemente no, porque el gobierno ha sido muy decidido en decir que esas son las reglas firmadas y selladas por el Estado del régimen fujimorista. Afortunadamente esos contratos de estabilidad que permitieron doble depreciación y permitieron... Fíjese usted, el Perú en los últimos 4 años ha exportado 40.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha producido y se ha enviado al exterior. Pero ha aumentado el número de hogares en hambre. Antes eran 33% el año 2001. Ahora son 35%. Están en las propias cifras que ha presentado hoy día el doctor Kuczynski. Los pobres han crecido, sí, claro. La pobreza ha crecido y también, fíjese usted, pero entonces, cómo se ha reducido el consumo de alimentos. Significa que este modelo que nos están vendiendo casi como una imposición, casi como una suerte de extorsión intelectual, no es un modelo de empleo y que, digamos, suprima los abismos. Ni siquiera los suprima, quiero decir, los atenúe. Fíjese, la ONU acaba de emitir hoy un informe con la firma de Kofi Annan, cuyo titular es el siguiente: la ONU advierte que el mundo es más desigual que hace 10 años. Eso es claro porque en el mundo la fusión de los grandes capitales y además las nuevas tecnologías rechazan la mano de obra. No podemos olvidar eso. A mayor tecnología y concentración de conocimiento en las cosas, hay menos captación de empleo para producirlas. Entonces, ¿por qué nos tragamos la caja negra que nos quieren vender? El problema está en que el Estado, yo sé que es un pecado hablar de Chile en este programa, si usted me lo permite, mencionaré solamente. No, disculpe, nosotros admiramos. Hay que admirar algunas cosas disculpe usted, de ese lugar. Doctor García, nosotros admiramos a Chile. Lo que no admiramos es la pasividad con que los peruanos venden su país a Chile. De acuerdo. Me quito el sombrero ante Chile. Si yo fuera chileno, bailaría una cueca en este programa. La experiencia chilena de concertación política, uno, y en segundo lugar de acción del Estado, es admirable. Pero aquí no se ha seguido. Allá el Banco Estado presta 104.000 créditos a la pequeña y microindustria. Aquí han dejado eso para las EDIPYMES y las cajas provinciales. Y eso no es suficiente. Allá el Estado está comprometido en el refinamiento de petróleo. Aquí se sueña con privatizar. Allá las mineras pagan mucho más. Pagan regalías. Y allá, gracias a la acción del Estado, que ha reducido la miseria al 5%, gracias a esa acción se ha triplicado la exportación en el mismo plazo en que aquí se ha duplicado. Cuando yo escuché al señor presidente decir, para la admiración de todos, que había duplicado las exportaciones, yo digo, eso depende del precio internacional. Eso depende de cómo nos compran cosas. Pero si aquí se ha duplicado, allá se ha triplicado porque hay un Estado mucho más comprometido con la producción. Yo creo que eso es lo que falta y lamentablemente, claro, no le vamos a pedir peras al olmo. El doctor Kuczynski, si usted me lo permite, sirve para algunas cosas. Es conocido internacionalmente, es una
especie de antena para atraer capitales, no solo chilenos, también puede lograr, cuando se dedica a trabajar en ese tema, puede reperfilar la deuda y aplastar el pago de la deuda a largo plazo. Pero padece de la enfermedad de este tiempo, que es no utilizar al Estado, esperar que todo venga inertemente del cielo o del capital externo. Yo creo que ese no es su mayor defecto, si me permite. Su mayor defecto es carecer en absoluto de compasión social, algo que a usted le debería sobrar como socialdemócrata. Bueno, eso nunca sobra, eso nunca sobra. Pero a usted no le sobra ahora. No, no. Lo veo muy ayornado con el liberalismo. No, perdone usted. Lo veo muy ayornado. Esta es una noche de insultos. No, eso no es un insulto. Perdone eso usted. Es una descripción intelectual. Yo sigo comprometido con los planteamientos sociales del APRA. Sigo creyendo, en dos palabras, que tenemos que ir con políticas activas a la agricultura de la sierra, donde está la verdadera pobreza, y hacer que produzca para el consumo interno y para el extranjero. Eso va a revolucionar la sierra, que es ahora la miseria fundamental. Sigo creyendo que hay que titular, pero ya, a todos los asentamientos humanos de nuestra patria que siguen viviendo sin agua porque no tienen propiedad real sobre sus tierras. Sigo creyendo que necesitamos mantener, por ejemplo, en el tema de Sedapal, el derecho a orientar el agua de manera barata y social. Un cuarto de la población trabajadora del mundo, según la ONU, no puede mantener a sus familias por obtener ingresos de tan solo $1 al día. En los países en donde la economía emergente ha dado casi un espectacular milagro, China e India, las diferencias se han acrecentado. Las diferencias y los abismos y los salarios y los ratios de salario. Esto lo dice la ONU en un informe que ha emitido hoy. No, pero esa es una forma de ver las cosas. Perdone usted, César. China, hace apenas 15 años, tenía $230 per cápita en todo el país. Sí, claro. Era un país ruralizado y casi en la miseria. Lo que han logrado ahora con la captación de $600.000 millones en 49 zonas de inversión industrial es admirable. Lo que han logrado, yo diré, privatizando el comercio de la agricultura china, es admirable. Y lo que han hecho en conjunto es tener casi 500 millones de chinos que tienen celulares, algunos automóviles, que tienen universidades nuevas, que tienen trabajos tecnológicamente aptos y bien pagados. Tiene usted una concepción. Naturalmente todavía les queda arreglar el tema para 800 millones, pero eso no se hace en 20 años. Tiene usted una concepción idealizada entonces de la economía de Chile, de China, porque resulta que hay muchas quejas, aún en los Estados Unidos, en la casa Disney, por ejemplo, en relación a las condiciones laborales con que trabajan los chinos. Los chinos que tienen trabajo y celular, que ganan $6 al día y que... $6 al día son $180 al mes, César. ¿Quién gana eso acá? Y quiere que le diga algo. La revolución productiva agraria de China permitió que en 12 años multiplicara por 3 la producción de granos. Usted puede comprar en China arroz, maíz, por la cuarta parte de lo que vale aquí en el Perú. $6 por 14 horas, cuidado. Pero, antes de evitarte. Sí. ¿Y sabe usted, antes de ahí a la torre? ¿Y sabe usted cómo vivían antes, César? Sí, claro. Estamos hablando de un país de 1.300 millones. Pero lo asombroso es que hayan podido incorporar 500 millones ¿Por qué el perdedor siempre es el trabajador? Quiero decir, ¿por qué? En todos los modelos, aún en este que tanto nos tienta, que parece tan exitoso, siempre el trabajador pierde. ¿Por qué? No, yo veo las cosas, un vaso puede estar a medio llenar o puede estar medio vacío, según cómo se vea, con optimismo o pesimismo. Pero cuando yo veo el camino de China y veo que el crecimiento del salario que se paga en las zonas francas... Hablemos de Perú, por favor. Bueno, usted me puso en China. A ver, viajemos al Perú de regreso. Volvamos hacia el Perú. Usted dice que este modelo destruye empleo. Entonces, ¿cuál es su optimismo? Mi optimismo es por un nuevo gobierno. Mi optimismo es por un gobierno que pueda orientar las políticas del Estado. Fíjese usted, yo no soy un mezquino ni niega cosas. Cuando me dicen chorrió, digo milímetros frente a lo que creció la exportación y frente a lo que creció la ganancia de algunos grupos económicos. Pero veamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, poco a poco en los valles de Chao, Virú, Mocha y Chicama, en los valles de Ica, Villacurí, donde hay aparentemente pleno empleo. Cuando uno ve las instalaciones agroindustriales que ahora hay para el páprica, el pimiento
y las alcachofas que se están produciendo en el Valle del Mantaro, uno entiende que puede ser optimista, porque el mundo continúa creciendo a gran velocidad. Dudo que en los próximos 6 o 7 años se produzca un crack que nos haga retroceder. Según un modelo energéticamente insostenible, ambientalmente degradante. Es que, ¿por qué nos compramos el kit completo sin examinarlo? No, es que nosotros no estamos comprando ese modelo ambientalmente degradante. ¿Sí, no? Son los países como la India. Usted va a Xi'an y ve que el crecimiento acumulado de industria carbonífera y petrolera lo que está ocasionando es gravísimos problemas medioambientales. Ese por el momento no es nuestro problema. Se trata de orientar el crecimiento. No, en Cajamarca. No, a los niveles en los cuales se ha llegado en otros países, no. Ah, bueno. Pero gracias a que la población se está oponiendo, comencé diciéndole que lo que se necesita es Estado. Y aquí lo que falta es Estado. Estado eficiente, Estado no caro, Estado no burocrático, para que regule que vengan aquí capitales con la mejor tecnología. Oiga, en Alemania usted tiene minas dentro de las ciudades. Lo que pasa es que se usa la tecnología que no degrada el medio ambiente. Eso es lo que tenemos que exigir acá. No solamente la tecnología, sino tenemos que exigir que paguen los impuestos, como el caso Barrick. Vergonzoso, ¿no? Tenemos que salir del modelo que nos dejó el señor Fujimori. Pero eso de Barrick fue de Kuczynski, su admirado Kuczynski. No, eso de Barrick entiendo que vino desde el contrato que fue firmado en el régimen de Kuczynski, porque la acotación la hizo Beatriz Merino. Y sobre eso hemos discutido y entendemos que este año podría la SUNAT nuevamente hacer una acotación. Ojalá. Tenemos un punto de vista distinto sobre eso. Nos deben ese dinero. Yo creo que, como le dije hace un momento, se han exportado 40.000 millones de dólares, pero lamentablemente ha aumentado el número de familias en pobreza de 33 a 35%, en pobreza de ingesta calórica, es decir, en hambre, y el desempleo ha descendido 1%. Esas son las cifras que nos dio el doctor Toledo. Hemos duplicado las exportaciones, bueno, pero ¿y eso no le parece, empleo solo ha crecido 1%. ¿Y eso no le parece socialmente un desastre? Totalmente contradictorio, si lo vengo diciendo desde hace 4 años. Pero esa es la aplicación inapelable del Plan Mundial. Modernícese, señor. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, ¿podemos hacer una pausa? Nuestro programa es totalmente distinto al que aplicó el señor Toledo. Nosotros creemos en políticas sociales y nosotros creemos en la capacidad del Estado de seguir manejando y orientando sectores de la economía. Hagamos una pausa, por favor. Sí. Pregunta en relación a este tema que de algún modo me ha apetecido tocar esta noche. ¿No será que el ala conservadora de su partido, que ahora tiene una importancia relevante, lo está aconsejando con demasiado énfasis y usted, claro, para expiar el pasado, está perdiendo de pronto la perspectiva de que la gente necesita un mensaje claro en relación al cambio? Fíjese, Humala, que es un personaje francamente siniestro para la democracia, digámoslo claramente, tiene 7% de intención de voto sin hacer campaña. ¿No será que hay aquí un desasosiego y una desazón terribles, prerevolucionarias? Es decir, ¿esta es una situación revolucionaria como la de Haya? Sí, sí lo es. Pienso que se dan las condiciones para un mensaje social, de desarrollo con inclusión social, con empleo y con mejoramiento de ingresos. Creo que el mundo sopla a favor de la economía peruana, que es minera. Ahora, ¿cómo hacer minería con medio ambiente adecuado, con distribución regional de recursos, con regalías y canon auténticos y con mejores salarios para la gente? Yo sí creo que eso se puede hacer, pero además, ¿cómo hacer agricultura moderna para el mundo que come cada día más y mejor ese tipo de productos? Soy optimista en ese tema, pero creo que el Estado no debe ni desaparecer ni mantenerse inerte como en estos años. Si usted me pregunta, ¿qué haría usted con Sedapal? Yo digo, debe continuar siendo del Estado. No le voy a preguntar por algo tan específico, le voy a preguntar por algo general. ¿Qué haría usted en el gobierno cualitativamente distinto de lo que ha hecho Toledo? Fundamentalmente, orientarme hacia la agricultura. Sin agricultura, que es donde está la miseria más profunda del país, no hay reactivación económica ni reconstrucción del mercado interno para la industria interna del país.
hay que saber usar, como lo hacen los chilenos, los mexicanos, los venezolanos, hay que saber usar un instrumento tan bueno como es el Banco Agrario para exportar, para asociar la pequeña propiedad en la sierra, para estimular el uso del riego por pulseo o por goteo, para mejorar las semillas. Hay que usar el crédito del Banco Agrario. Para eso el Estado tiene un instrumento de orientación. Hay que usar el crédito, por Dios, tenemos una inmensa capacidad productiva y creativa en las pymes, pero ¿quién las ayuda a asociarse, a unirse? ¿Quién las conecta y quién las une al mercado externo? Tiene que ser el Estado ayudándolas directamente. La gran minería por sí sola tiene un sitio, pero nuestra pequeña empresa, que es la que da el 80% del empleo, necesita del Estado. Cualitativamente, yo me dedicaría, 1, a la agricultura, 2, a la calidad educativa. Aquí se habla de sueldos y salarios, pero las cosas que estudian nuestros niños, ¿son las adecuadas en este momento, para este tiempo? Si piensa así y haría eso, ¿por qué sus coqueteos con Kuczynski, que piensa radicalmente distinto? Porque el mundo de hoy, César, y hay que ser pragmáticos, no es solamente la voluntad de una persona, de un Estado, de un gobierno. Estamos inmersos en un mercado mundial en el que hay que competir por capitales. Y hay alguna gente más conocida que nosotros para traer capitales mineros, para traer capitales cementeros, etc. Pero su jefe siempre dijo que ese capital tenía que estar vigilado, regulado. Saber tratar. Exactamente. Pero tiene que haber personas... Primero, yo le digo una cosa, cuando usted me dice coqueteos, yo soy honesto, transparente. El partido aprista, Alan García, tiene un punto flaco, tiene un lado negro, que es el lado de la caja fiscal, el lado del manejo monetario. Necesitamos en eso técnicos, que no tienen por qué ser apristas. En el Banco Central hay muchos, ¿eh? Y muy buenos. Pero que den confianza y que sean conocidos. Porque se puede ser muy bueno y desconocido, y entonces uno no da confianza. Pero dentro de una política global. Entonces nombra a Susana de la Puente primera ministra. No, Susana es que según si se trata de fama... No. Yo creo que la caja fiscal ha sido bien manejada en este tiempo. Bien manejada. Eso es correcto. Necesitamos, yo no digo directamente nombrar al doctor Kuczynski. Eso es correcto. Que hay que buscar personas que sepan actuar en la caja fiscal correctamente. Con la caja fiscal... Pero la caja fiscal es una pequeña parte dentro de la gran política. La caja fiscal bien cuidada no significa empleo, pues. No, pues. Es cero déficit, cero empleo. La caja fiscal significa saber captar más tributos en un país donde hay una evasión tributaria de los muy ricos, pero también de una gran zona informal que podría tributar muchísimo más. 60% de nuestra economía, nada menos. Hay mucha informalidad en nuestro país que necesita tributar, no demasiado, una pequeña cantidad, y con eso voltea usted la realidad financiera del Perú. Hay bribones populares, ¿ah? Hay gente que no paga impuestos desde el pequeño artesanado, la pequeña empresa en Gamarra. Absolutamente. No solo los pagar, ricos. aunque sea un sol, pero hay que pagar. Mi convicción es porque terminemos con esta informalidad fiscal. La democracia moderna se sustenta en la conciencia tributaria, y eso es lo que no tenemos. Y hay que aplicarlo con mano férrea. Para eso necesita usted un Estado que tenga autoridad. Fernando Olivera lo ha perseguido durante años y ahora parece en estado comatoso, políticamente hablando. ¿Le satisface eso? No parece. Yo no he hecho de mi vida un tema de antagonismo con Olivera. Él con inteligencia se encontró un individuo político importante y sabía que atacándolo a él ganaba importancia. Le fue bien en la vida, hay que verlo. Yo siempre digo, finalmente por lo menos serví para eso. Pero no me parece que esté comatoso. Ayer ha estado en Palacio de Gobierno distribuyendo dinero, concertando gente y manipulando García, al presidente. Lo creía más perspicaz. El comatoso ha estado con un agónico. Mire usted, son tan agónicos y comatosos que dentro de unos momentos le van a dar un voto de confianza al ministerio que ellos han organizado. ¿Pero qué queda, pues? Quedan meses 10 meses. Quedan meses de lo mismo. No es lo mismo. Quedan meses de manipulación electoral. Una de las confianzas que parecía dar Pedro Pablo Kuczynski era, muy bien, es un técnico por lo menos lejano de los partidos. Por lo menos no está en el teje y maneje de la manipulación diaria de los partidos. Ah, eso creía. Va a ver usted. Sí, yo honestamente creía. Déjeme creer en algo, pues. Pero va a ver usted que se equivoca.
Ojalá no me equivoque, por lo menos en eso. Ya sé que no habrá nada nuevo para el agro, para las pymes, para la titulación. Pero habrá transparencia, digamos, para las elecciones. Por lo menos habrá neutralidad política y no se usarán los recursos del Estado para ganar votos aquí y allá. Ojalá. Perfecto, pero digamos, inclusive hoy día Jorge del Castillo le reprochó la frase a Kuczynski cuando dijo no se incrementarán los aportes en publicidad, pero hay 50 millones ya aportados. En los últimos 12 meses, bueno, en este canal y en muchos otros. En todos, sí, claro. Se inyecta antes. Llevaba, por lo menos era más discreto. Doctor García, nos dicen que los votos están ya. Tenemos votación. Pero ¿cuál es la novedad si ya sabemos que está aprobado? Se acaba de llevar a cabo la votación. Bueno, tal como todos lo imaginamos, el Congreso le dio el voto de confianza a Pedro Pablo Kuczynski, primer ministro, y a su gabinete. Los resultados fueron los siguientes: 60 votos a favor, 6 en contra y 29 abstinencias. César, antes de la votación, Pedro Pablo Kuczynski aprovechó la oportunidad que le dio el presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma, para responder a Ronnie Jurado, al congresista Ronnie Jurado, por lo que sucedió esta tarde. Tengo aquí textualmente lo que dijo: no represento a nadie en Chile, fui director de una empresa de ese país hace 15 años y esta no tenía nada que ver con los puertos. Yo represento al Perú. Eso es lo más resaltante de lo que ha sucedido en los últimos minutos. También el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado. Voy a aprovechar para leer una parte. Dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú lamenta este hecho, refiriéndose por supuesto al incidente protagonizado por Ronnie Jurado, y renueva su compromiso y convicción para continuar construyendo relaciones mutuamente beneficiosas de amistad, cooperación e integración con la hermana República de Chile, tal como se acaba de poner en evidencia en el curso de la visita oficial que efectuó el canciller de la República, embajador Óscar Maurtua de Romaña, a Santiago de Chile. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por la información. A propósito de eso, Chile tiene invertidos 4.000 millones. Me parece muy bien. Pero nosotros tenemos 23. Cuando el Banco de Crédito quiso expandirse, parece que tuvo trabas. Y cuando Aerocontinente logró el 14% del mercado, le dijeron un narcotraficante. No sé si lo será, de repente no es, pero en todo caso la acusación vino del Estado y desapareció Aerocontinente de los cielos chilenos. La pregunta es, ¿usted no cree que debería ser un poco más simétrico esto? Naturalmente. Siempre he creído que, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados nuestras, que las tenemos, WOM por ejemplo, debería aventurarse en el mercado chileno porque tiene alta calidad. La Cola Real tendría un mercado importante. Cierto que el Banco de Crédito, no sé por qué no se instaló, pero el Grupo Romero sí tiene intereses en el puerto de Arica. De manera que yo no creo que sea asimétrico, sino que esta gente tiene muchísimo más dinero, César. Ellos han triplicado, están exportando 35.000 millones de dólares. Sí. Por consiguiente, teniendo más dinero, supongo que tienen más, como dicen los colombianos, más espalda para hacer inversiones y pueden enfrentar a cualquier capital que venga de fuera. Pero lo deseable sería que también haya inversiones nuestras allá. Pinochet dijo alguna vez algo terrible y simbólico. Dijo que hay países hembras y países machos. Qué frase grosera, ¿no? Bueno, propia de un cuartelero, ¿ah? Yo no repetiría nada de Pinochet nunca. ¿Hugo Chávez le parece un cuartelero? Es una personalidad compleja y yo discuto siempre mucho de él. Creo que, a pesar de todo, a pesar de su actitud y su discurso exagerado y a veces un poco grotesco, el comandante Chávez se ha sometido al escrutinio público y lo ha hecho con libertad. Ha tenido todos los medios de prensa en contra y manifestaciones gigantescas de clase media, pero él ha sabido ganarles y además con habilidad. A él le salieron a agitar las ollas, los cacerolazos, y él respondió moviendo una enorme cantidad de gente con la olla mondonguera, haciendo ruido en contra de los otros cacerolazos. Ya, tiene grandes habilidades y tiene muchísimo dinero. Ojalá tuviéramos aquí 60.000 millones de dólares anuales solo por petróleo. Así puede hacerse cualquier gobierno populista o social que se quiera. Pero ¿No acá, cree que tenga buenas intenciones? No, yo sí creo.
Yo no dudo de las buenas intenciones de las personas. Lo que creo es que el presidente Chávez no tiene referencias ideológicas claras. Yo me asombré mucho cuando un aprista importante se le acercó en una reunión y le entregó unos libros de Haya de la Torre y parecía que no tenía claro quién era este señor Haya de la Torre, ¿eh? Entonces, eso lo lleva a estar muy cerca de Fidel, pero Fidel no es una persona de futuro, Fidel no es una persona moderna, ha tenido un papel en el año 50, y lo terrible es que se ha quedado 50 años en el poder, ¿eh? Ya le va a ganar a Ramsés II, ya le ganó, solo le faltan unos años para ganarle a Luis XIV de Francia, que gobernó 60. ¿Eh? Sí, claro. Es una antigüedad de la historia. Pero en el caso de Chávez, sí se ha sometido al escrutinio y al voto público. Y para mí eso es fundamental. O sea, porque eso tiene que ver con la siguiente pregunta. En relación a la política norteamericana tan presente en América Latina, ¿tiene usted alguna aprehensión respecto de ella? Naturalmente. ¿O sería un dócil seguidor de su política? ¿Usted cree que yo sería un dócil seguidor de la política americana? ¿Ha cambiado tanto, doctor? Francamente, ¿usted cree? Yo soy aprista. Como aprista creo en la integración de América. Por lo pronto, en la coalición de Sudamérica. Usted sabe que Sudamérica tiene 400 millones de habitantes frente a 1.300 millones de China. Pero nosotros producimos 1.600.000 millones. Ellos solamente 1.300.000. Ellos tienen $1.000 per cápita, nosotros casi $5.000. Tenemos más recursos energéticos, más oxígeno, más agua, más industria. Ellos tienen una sola moneda, el yuan, que tiene arrinconado a los Estados Unidos. Nosotros no nos atrevemos a hacer una sola moneda. Yo creo que una presencia de esta raza cósmica, como la definía Vasconcelos, sería mayor si pudiéramos unir Sudamérica y entonces multiplicaríamos la capacidad de empleo interna de Sudamérica. De eso estoy convencido. Y no tendríamos que estar compitiendo. Fíjese usted cómo competimos. Para ganar el Tratado de Libre Comercio, cada uno ofrece un poco más de su sangre, un poco más de su mercado. ¿Por qué tenemos que competir entre nosotros? ¿Y por qué no hicimos, como proponía Lula, una especie de frente común para negociar con el peso que tiene China, con el peso que tiene Europa Unida? Porque tenemos 100 años hablando de unidad y 100 años peleándonos. Peleándonos por instigación de algunos y peleándonos por la incultura y la miseria política de nuestras castas gobernantes. ¿Ah? Cada uno quiere ser señor feudal de su sitio. Pero progresivamente, fíjese usted, a pesar de que la comunidad andina fue precursora, está detrás de lo que ahora es el Mercosur. En el momento que se articulen estas dos fuerzas, habremos dado un paso fundamental. Yo tengo mucha fe en la integración. Por eso no me considero un dócil lacayo de los norteamericanos y ellos saben que no lo soy. Ahora, tampoco voy a tirar piedras a la embajada ni repudio cualquier capital porque sea americano. No, hombre, no. La tecnología de este tiempo. Pero no mandaría tropas a Irak, ¿no? No, pues, ¿qué tenemos que ver con ese tema? Y también, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en Irak? ¿Y qué ha hecho Ramsfield aquí? ¿Qué ha hecho Ramsfield aquí? Está investigando qué conexiones tiene Chávez. Porque el blanco ahora es Chávez. Me parece un grave error. Y van a tumbar a Chávez, como tumbaron a Allende, no tengo la menor duda. No lo han podido tumbar con todo lo que han hecho hace 2 o 3 años, que tuvo un apoyo de clase media gigantesco, ¿eh? Y de medios de comunicación enorme. No han podido. Ya ensayaron un golpe de Estado 72 horas, ¿no? Sí, yo creo que Chávez tiene, aparte de quizás algunas ideas populistas o populares, pero tiene algo que nosotros nunca tuvimos, tiene dinero a raudales. Y además tiene a su favor la memoria de la gente en relación a la corrupción de Acción Democrática, un partido muy afín al APRA. Yo espero, querido César, que esa corrupción no sea peor en el actual gobierno. Yo espero solamente. De acuerdo. Porque cuando hay demasiado poder concentrado en una persona... ¿Pero no fue la crisis de los partidos la que produjo a Chávez? Sí. Yo creo que fue básicamente, querido César, no hay que ser injusto, la crisis de la deuda internacional. Venezuela es un país mártir de la deuda externa. Le doy 2 cifras. Sí, pues con el manejo de COPEI y de AD. Con el manejo del señor Jaime Lucinche de Acción Democrática. Sí, claro. Que no se atrevió, por lo menos, a reperfilar el pago, teniendo todo el petróleo que tenía. Fíjese, Venezuela debía 30.000 millones el año 84. En los 5 años siguientes pagó 25.000 millones de dólares y terminó debiendo 34.000 millones.
Fue una sangría enorme y la población reaccionó frente a eso. ¿Por qué quiere hacernos creer que solo es el caso de Venezuela, doctor García? Esto es la deuda externa en general. Querido amigo, aquí intentamos dar una respuesta, no se olvide. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, no fue conjunta, Argentina, pues. No Brasil, fue latinoamericana. No fue latinoamericana, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, porque para eso había pues una diplomacia internacional que los retenía y que impedía que se uniera América Latina. Si América Latina el año 86 se hubiera unido en una sola cosa pequeñísima que ahora se hace, para refinanciar cada año la deuda, no me cobre más de 3% de interés. Solo si hubiera dicho eso, hoy día América en su conjunto debería 300.000 millones de dólares menos y tendríamos muchos más recursos para nuestros pueblos. Pero así es la historia. Última pausa. Una pregunta que no se suele hacer, porque probablemente la prensa sea parte del problema, es ¿por qué la política peruana discute tan poco las ideas y se debate tanto en la comisaría con el asunto de los digamos, delitos mayores y menores? Se ha judicializado la política a un punto en que ahora las primeras páginas de los periódicos son sobre corrupciones, grandes o menudas, pero jamás sobre puntos de vista. En el Congreso se ve en todas partes. ¿Por qué nos hemos empobrecido así? Pienso que la mala influencia del régimen de Fujimori ha dejado esa secuela. La prensa chicha y la política chicha. La política judicializada. Cuando usted no tiene argumentos o planteamientos, hay que acusar de algo al que está al frente. Yo creo que no hemos sabido salir democráticamente de eso. Y lamentablemente la transición no ha funcionado, ¿no? El estilo, por lo menos en ese tema, el estilo de quienes gobiernan invita mucho a eso. Sí, claro. Cuando sí, usted tiene, supuesto, no sé, 18 hermanos o 28 hermanos y la mitad están en problemas. A cada cual más angurriento, además. Bueno, y agarran a pedradas a la gente y se agarran terrenos y dicen que uno estuvo en un banco antes, etcétera. Usted no tiene hermanos, ¿no? Tengo uno y si quiere que le haga una confesión que me duele y mi padre me la reprochó las últimas veces que lo vi, nunca entró a Palacio. Nunca entró a Palacio. Por decisión de este señor, nunca. Porque inclusive eso yo le reprochaba al presidente Belaúnde. Tenía a su hermano presidente de la Cámara de Diputados. La verdad que eso me parecía exagerado, monárquico, y no, yo no estaba en eso. Y tal vez una exageración mía que debe haber ofendido a mi hermano. Bueno, lo sabe todo mi partido, ¿no? Sí, hay que admitir eso. Usted fue muy pulcro en ese sentido, familiar. Pero hubo muchos compañeros que robaron, ¿no? O por lo menos se dice que robaron. Ahora, yo tampoco digo que de 100 o de 100.000 son 100.000 ángeles. El problema es que en una democracia usted tiene prensa, programas políticos, fiscales, independientes, que pueden hacer eso. En una dictadura eso no se puede hacer. ¿Y cómo se les para, Porque el problema es ese, ¿no? El problema es evitando el gobierno de partido. Un ávido partido. Evitando el gobierno de partido. Yo creo que esa experiencia, y no por deshonestidad o corrupción, digo por bloqueo de cosas. Eso ya lo cumplimos entre el 85 y el 90, es el derecho de piso, el aprendizaje. Partido que ha estado 50 años fuera, ¿cómo usted le dice, voy a llamar a unos técnicos, unos señores mejores en otros temas, y usted se queda ahí aplaudiendo y mirando desde el local del partido? Bueno, ya cumplimos eso. Si Dios y el pueblo dieran al APRA la posibilidad de organizar el gobierno, estoy convencido que tiene que ser un gobierno meritocrático y un gobierno casi por concurso de méritos, de los mejores. Ahora, si los mejores se equivocan, hijo mío, es problema de los mejores, usted los puede sacar. Pero a veces cuando los hermanos y los compañeros, uno tiene una vinculación pues emocional y sufre por ellos. De manera que lo mejor es, en el Parlamento las fuerzas políticas pueden ser puras, pueden ser homogéneas. O sea que hay apellidos sepultados en su entorno. Saberbeín, por ejemplo, ya no volveremos a oír hablar de él, ¿verdad? Por lo menos en el Ministerio de Economía. El del Producto Interno Bruto. Bueno, pero por lo menos, no me impute eso. Seguramente yo no nombraría a Gustavo Saberbeín, lo cual no significa que esté muerto para todas las actividades. Pero lo nombró alguna vez, a eso me refería, pues. No, naturalmente, pero era un consejero que... Fatídico. No. Quiere que le diga, y seguramente me va a escuchar Gustavo y se va a enojar. Gustavo es un excelente analista económico, pero no sabe decir no una vez que esté en el Ministerio de Economía.
Y en el Ministerio de Economía sí se necesita una persona que le tire la puerta en la cara al presidente cuando el presidente va, deme para esta carretera, quiero hacer esto y aquello, y comienza a volar la caja fiscal. O sea, en resumen, nunca le dijo no a usted. Gustavo no. Y a otros también, es el problema, porque venía ¿cómo usted a un hombre histórico, importantísimo, presidente de una corporación, o simplemente dirigente del APRA en Arequipa, que viene a decir, necesito que continúe la obra de la represa de Condoroma, porque si no, ¿qué dirá el pueblo arequipeño? Bueno, ahí van 50 millones, ahí van 30 millones, y cuando usted suma todo eso se encuentra que ha hecho una barbaridad. Se necesita, por eso no puede ser... Entonces va a tener un cancerbero. Necesita usted un cancerbero. Si usted quiere, necesito yo. Bueno, yo ya estoy curado de espanto en eso. O sea, yo sería, oiga, después de la inflación. Usted necesita un tanque en la puerta del Banco Central de Reserva. No. Yo sería Pacheco, el tanque. por ejemplo. Yo sería el tanque, por la razón elemental de que ese es el punto flaco. Ya, yo pues. tengo 2 puntos flacos en el gobierno. ¿Cuáles? Han dicho que hubo mala gestión en el sentido de manejar mal la moneda y la economía. Muy bien. Ese es un tema en el cual no se puede conceder ni un centímetro, ni un milímetro. ¿Y el otro punto flaco? El tema de la corrupción. Sí, claro. Durante 10 años ha habido un castigo permanente por parte de Fujimori. Mire quién hablaba de corrupción, ¿ah? Mire quién acusaba al APRA. Pero aunque las acusaciones fueran infladas y exageradas, allí el gobierno no puede... Hoy día las personas... Flotaba una nata hoy de día corrupción. las personas... Probablemente no en la magnitud de Fujimori, con toda seguridad no en la magnitud de Fujimori, pero flotaba una nata con pañeril de... Por eso es importante que lo que usted dice no sería de partido. No sería un gobierno de partido. No se necesita un gobierno. Naturalmente tampoco uno puede decir ningún aprista va a entrar. No, pues. La gente capaz. Pero nada de compadrerías dentro del gabinete. O sea, yo soy compañero, tú me dejas acá, no me votes. No. Yo sería un expulsador de ministros si es que no funcionan. Se acabó. De hecho, Hugo Otero, que es una de las personas que más influye en usted, ha propuesto sistemáticamente en sus columnas un virtual gobierno de concertación, lo más ancho posible. Ese también es su sueño. Creo que es imprescindible. Hay mucha gente capaz en el país. Y el problema es saber escoger y saber escuchar quiénes son los mejores y traerlos. Y darles responsabilidad. Eso es lo importante. Ahora, claro, si viene un ministro y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a vender el puerto del Callao completo. No sabe, usted se ha equivocado, pues. Usted se ha equivocado. Negociemos. ¿Quiénes podrían entrar en esa concertación? No me obligue a dar nombres porque no. me rectifican. Me refiero a partidos. Me refiero a posibilidad de siglas. No, yo creo, César, que salvo que el primero y el segundo, los que van a la segunda vuelta, estén separados diametralmente por sus concepciones, debería intentarse lo que intenté hacer el año 2001, con todo corazón, para limpiar la imagen del APRA y demostrar que no era un partido desesperado por la presidencia. Hombre, aceptémosle un ministerio a Toledo. Hay que agachar la cabeza y trabajar bajo él. Y me preguntó, ¿usted quisiera agricultura? Sí, señor, mañana quiero agricultura. Y ahí me dijo, yo podré perdonarte, pero mi mujer nunca te perdonará. No sé por qué. La noche de las elecciones, cuando fui a decirle, el partido está a tus órdenes, y yo el primero. Creo que eso debe hacerse. ¿Qué tal saco largo, Yo no sé si saco largo o pero sobre todo falto de visión. Abrigo. Cuando usted es presidente electo esa misma noche, imagínese, tiene que ser. Y además le está ofreciendo un partido que no es moco de pavo, ¿ah? Sí, hombre. Entonces prefirió hacer una alianza que mira a dónde lo ha llevado. Bueno, dejemos eso, cierre el capítulo. Si el año 2006 me viene en la misma circunstancia, perdimos la elección, hay que ir a donde el que ganó. 2, 3 años, 4 años, si lo hace bien. Sí, todo el porque tiempo. El poder no lo es todo, ¿no? Fíjese que a ella nunca lo tuvo y sin embargo es inmenso. Claro, el problema es influenciar en favor de cosas buenas. Por ejemplo, me obsesiona el tema de las medicinas. Yo creo que el Perú podría, lo estamos demostrando con 89 pequeñísimas boticas. El Perú tiene derecho a tener medicinas que cuestan 10 veces menos y curarse más y mejor. ¿Usted está consciente de que cuando muera será tratado con mucha más benevolencia y con menos mezquindad, ¿no? A veces me da ganas de morir por eso. ¿Verdad? Porque no hay muerto malo y sobre las tumbas por fin se acordarán de que uno quiso hacer algo y servir al país. Pero no me refería a Aya, Aya fue inmenso intrínsecamente. Bueno, nadie puede compararse con el viejo, eso. Yo soy un seguidor de Aya, no dejo de serlo. ¿No es una fijación en usted superar a Aya? No.
No, él era más grande que yo en muchísimas cosas. Y inclusive en el dolor, en el sacrificio, en la espera. A mí la vida me dio... Por eso yo le debo tanto al Perú, pues. Porque la vida me dio, tal vez antes de tiempo, muchas cosas y satisfacciones. Entonces, ¿qué me queda en los 10 o 20 años que me queden, sino devolver todo lo que pueda en servicio al país? En cambio, este hombre fue inmenso. Este es un apóstol de Cristo, dije alguna vez. No hay forma, usted lo conoció, no hay forma de compararse a él. Sí, claro, yo le hice una larga entrevista. Otra cosa, yo soy un hombre político, él era un líder religioso. Sí, descubrí cuán culto era, ¿no? Sí. Admirablemente culto. Y admirablemente austero. Vivía en una casa polvorienta de Vitarte, sí, con perros chuscos, prestada, con perros chuscos a su lado. Sí. Bueno, no sé, el Tony no era chusco, era una belleza, un pastor hombre, alemán. Yo amo a los perros chuscos. Y está ahí su estatua. Y nunca olvidaré que Haya le dijo a Idiáquez antes de morir, cuida a los perros. Fue uno de sus últimos mensajes. Fíjese qué alma, ¿no? Bueno, alma. Porque por largos años... Usted sabe que la gente no conoce dónde y cómo vivía Haya de la Torre en las largas persecuciones. Por ejemplo, hay una casa en Carlos Arrieta, en Barranco, donde vivió 3 años y la policía lo sacó a balazos corriendo por atrás. Salvó la vida de casualidad. Esa casa está idéntica como era. Y hay otra casa en Maitacapac, en Capac Yupanqui, perdón, en Jesús María. Los compañeros no conocen eso. Yo a veces me voy a verla en la noche y sé que allí aprendió a querer sus perros, ¿no? No podía vivir con nadie, salvo con su secretario, Jorge, y sus perros, porque cualquier otra presencia lo hubiera descubierto, ¿no? Claro. Ahora, de ahí nunca le escuché aquello de Schopenhauer, mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mis perros. Eso no, él quería al ser humano en su integridad, ¿no? Terminó, sin embargo, adorando a los perros. Creo que todos terminamos igual en la vida. No, yo no. Gracias. El ser humano me encanta. No, desde luego. El ser humano es un misterio al final. Sí. André Malraux decía eso, ¿no? El hombre es un montón de secretos. Insondables. Hasta para uno mismo. Exactamente. Uno no se conoce demasiado. Gracias, doctor García, por esta noche tan brillante. Muchas gracias a usted, otra vez. Volvemos con lo último.